Si la gente supiese el valor que hay detrás de la incomodidad, iríamos corriendo a por ella, ¿no? Es lo que dices tú, cuando entiendes la lección, haces todo lo contrario. Para tú crecer, tienes que matar a tu yo anterior. ¿Realmente es posible no desear nada? El cerebro no entiende la palabra no. Entonces la gente utiliza su superpoder para pensar en lo que... Y como que piensa lo que acaba manifestando aquello que teme. No es tan importante una vida feliz, sino una vida con sentido. ¿Cómo podemos hacer para manifestar desde la luz y que nuestra manifestación no sea desde la sombra? Lo primero es que no hay que pedir el amor, no hay que pedir el dinero. Bienvenido al podcast, Jorge. Es un placer tenerte aquí. Un placer, la verdad que, encantadísimo de estar aquí y de compartir contigo máximo valor durante este rato. Mi primera pregunta es, ¿cómo era Jorge de pequeño? Jorge de pequeño era una persona que tenía ilusión, tenía ganas de vivir, tenía sueños de niño. Era una persona que le gustaba dibujar, que le gustaba imaginar. Para mí la imaginación siempre y la creatividad siempre ha sido algo muy importante. Pero luego, pasado un tiempo, no sé si tal vez yo creo que a gente le pasa, ¿no? Cuando nos hacemos mayores, de repente hay un momento en el que dejamos de soñar, dejamos de pensar, dejamos de querer, de tener estas ilusiones de niño, ¿no? Cuando una de las cosas que yo siempre hago en mis sesiones de coaching o cuando trato con alguien, siempre intento recuperar esta ilusión que teníamos cuando éramos niños y pensábamos, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Yo me acuerdo cuando tenía 8 o 9 años que pensaba en mi futuro y decía, wow, qué espectáculo, qué pasada, ¿no? Era todo muy bonito. Y luego cuando nos hacemos mayores es como que perdemos esa viveza, esa ilusión, esas ganas, y de repente parece como que ser mayor tenga que ser como vivir una vida gris o vivir una vida aburrida. Y realmente no tiene que ser así. Y de hecho, todas las personas que más éxito consiguen, y yo creo que tú hoy querías hablar de éxito y de manifestación, las personas que más éxito consiguen son las personas que tienen un deseo ardiente y que tienen ganas y ilusiones. No puedes conseguir nada sin pasión. No puedes conseguir, imagínate una relación sin pasión, un negocio sin pasión, y siempre se nos han vendido la obsesión o los sueños como algo que puede ser negativo. De hecho, si tú buscas pasión en Google, te van a salir cosas, no sé, como Jesús crucificado, te va a salir, sexualidad, tal. Pero en realidad nada puede ser manifestado si no tenemos este punto de ilusión y de pasión. Sí, ese impulso al final, ¿no? Que va más allá de lo que nosotros queramos pensar racionalmente. Pues otra pregunta que tengo es, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo de la manifestación? Porque tú eres un niño con esas ilusiones. ¿Y en qué momento te das cuenta del poder que tenemos como personas y dices, vale, esto va más allá de lo que yo pensaba? Bien, antes que ese punto, que es el punto de donde empecé a notar la magia y empecé a entenderla, antes de todo eso viene una caída. Y viene una caída grande, viene una caída donde pierdo estos sueños de niño, empiezo a vivir una vida de dependencia de mis amigos, dependencia de mi entorno, una etapa en la cual yo realmente no estaba ni un 1% de mi potencial, ¿no? Y al final todo esto desencadenó en vicios, desencadenó en una vida sin propósito, sin sentido y una vida muy incoherente. Y ahí llegó un momento que toqué fondo y de hecho ahí me di cuenta, años más tarde me di cuenta, que todo esos fracasos se debía al principio de que era muy incoherente. Lo que pasaba es que yo decía las cosas y luego no las hacía, faltaba mi palabra, no tenía valores, o sea, era como que me había vuelto una persona que al final se dedicaba únicamente a buscar el placer fácil, lo sencillo, simplemente, pues una vida sin más. Pero creo que es una vida que hoy en día mucha gente puede vivir así, ¿no? Una vida en la cual es simplemente pues, salir de fiesta, hacer, lo mínimo, ¿no? Y llegó un punto hasta la pandemia. En la pandemia ya fue el punto máximo donde básicamente ahí me di cuenta que tenía que cambiar. Le envié un mensaje a la casera de mi piso y le dije que no podía pagar porque es que justo me habían echado del trabajo, vino la pandemia, no tenía ningún ahorro y era como, hostia, tío, llevo trabajando un montón de años, llevaba 10 años trabajando en cocina y no había conseguido prácticamente nada en mi vida. Y entonces empecé a estudiar. Yo ya había estudiado, yo ya hice filosofía, siempre había tenido ganas de hecho, yo me había prometido que iba a contestar las preguntas de quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, ¿no? Siempre había tenido esa obsesión, ¿no? Y
Y había leído mucho, había formadome mucho, pero en la pandemia fue un momento como, oye, voy a parar un poco todo y voy a empezar a estudiar manifestación y magia. Estudié estas dos cosas. Y de ahí también vino luego la cábala. Y ahí empecé a ver varios principios. El primer principio que para mí me cambió la vida fue el principio de coherencia. Coherencia es pensar, hacer y sentir en la misma dirección. Y yo me di cuenta que era algo que no hacía. En la antigua India, cuando tú querías formarte como un mago y ibas a estudiar con un gurú en un templo, en un ashram, lo que te hacía el gurú era muy curioso porque el gurú lo único que te hacía, te preguntaba por la mañana qué ibas a hacer. Y él se quedaba simplemente observando que hicieses aquello que dijiste que ibas a hacer. Tan sencillo como eso. Y hasta que tú no te veías una persona coherente, no pasabas al siguiente nivel. Porque ¿cómo vas a querer hacer magia? ¿Cómo vas a querer manifestar? ¿Cómo vas a querer hacer un montón de cosas si no eres capaz ni de controlarte a ti mismo? Si no eres capaz de controlar tu vida o tu dieta o a qué hora te vas a dormir o a qué hora te despiertas, ¿no? Entonces el primer paso que me di cuenta es que tenía que ser coherente y que no lo era. Y entonces empecé a ganar coherencia con mi cuerpo, con mi salud, con mis hábitos y me lo tomé muy en serio. El siguiente punto es que la magia es la capacidad de pasar de una idea a la materia. Esto es la materialización y la manifestación. Y en realidad esto es algo que todo el mundo hacemos. Todo el mundo manifestamos. Todo el mundo tenemos ideas y alguna vez la hemos plasmado. Por ejemplo, hoy no tenía nada que comer y he ido a la nevera, me he hecho una tortilla y he comido. Eso es hacer algo de la nada, ¿no? Todo el mundo tenemos ideas y las manifestamos. Lo que pasa es que hay algunas ideas que las manifestamos con mucha facilidad y hay otras que nos cuesta un montón. ¿Y por qué nos cuesta un montón? Bueno, pues ahí habría que ver qué traumas o qué pensamientos limitantes tenemos. Por ejemplo, hay personas que se les da muy bien jugar a fútbol o se les da muy bien hacer X cosa y luego, por ejemplo, pues el tema del dinero, por ejemplo, es un bloqueo muy grande, o el tema de pues la pareja para gente es otro bloqueo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo entendí por la magia es que la magia es nuestro estado natural. El ser humano tiene la capacidad de... Y la magia es la capacidad de pasar de una idea a la realidad. Y eso es la creatividad, la creación. Cuando Dios crea a Adán y Eva, en la cábala se estudia mucho el tema de la Biblia. Yo no soy cristiano ni soy judío, pero estudio la Biblia desde un punto de vista metafórico y simbólico. Y lo que vemos aquí es que cuando Dios crea a Adán, lo que le dice... O sea, le dice... le da dos lecciones. La primera que le dice es: nombra a los animales, nombra a tu entorno, porque el que nombra las cosas tiene poder sobre ellas. Con la palabra es creadora, ¿no? Las palabras que tú dices. Dicen los cabalistas que toda la realidad de una persona se resume en palabras, sonidos y números. Con eso tú creas una realidad. Las palabras que decimos, los sonidos, lo que escuchamos, la gente de tu entorno, y los números son los números que ves, que también tiene que ver con la famosa numerología, cuando a veces vemos números repetidos. Seguramente, no sé si te habrá pasado alguna vez, que cuando te estás encauzado en cierto camino espiritual o en cierto camino de desarrollo personal, de repente empiezas a ver horas repetidas, empiezas a ver números y dices, hostia, esto qué raro, ¿no? Entonces, la magia es algo que es natural en el ser humano desarrollado. Lo que pasa es que hay muchos seres humanos que tú ves por la calle caminando, que me dijo un mentor, un maestro cabalista, dice, tú los ves como humanos, pero en realidad no lo son. Son animales. Porque, te explico, un animal no puede materializar, un animal no puede montar una empresa, un animal no puede crear un plan de acción, porque un animal no es capaz, no tiene algo que los seres humanos sí que tenemos, que es el sacrificio. El sacrificio es la capacidad de decir que no a un placer inmediato para un beneficio próximo. Y un animal no sabe hacer eso. Un animal no le dices, oye, deja de comer hoy para estar más delgado mañana. No lo entiende, porque no es capaz de sacrificar un placer instantáneo por algo que vendrá. El animal vive solo para satisfacer los placeres y vive en supervivencia. ¿Y cuánta gente, a veces en la calle, no vive una vida que solo está enfocado en la supervivencia, solo está enfocado en llegar al día de mañana, llegar a fin de mes y en satisfacer los placeres, ¿no? Me apetece comer, me apetece fumar, me apetece X cosa. Entonces un mentor me dijo, hay mucha gente que tú ves por la calle que parecen humanos, son iguales que los humanos, pero no son humanos, porque viven en una mente, porque son incapaces de materializar cosas. Son como animales, que un animal no puede materializar. Obviamente yo también he estado así, yo también estuve durante 10 años atrapado en una realidad que no me gustaba. Ahora bien, existe una manera, que es lo que estábamos hablando antes fuera de cámara. Tú y yo estamos aquí por un fallo en el sistema.
¿Por qué estamos aquí por un fallo en el sistema? Porque tú naciste en una familia humilde, yo también nací en una familia humilde, y lo normal hubiese sido que nosotros también hubiésemos tenido una vida humilde. Lo normal hubiese sido que hubiésemos seguido como nuestros amigos del colegio, con nuestros amigos de nuestro entorno. Pero, de alguna manera, hubo un fallo en el sistema y lo que era nuestra línea de tiempo más probable, nosotros saltamos a una vía diferente. Y esto, hoy te explicaré de qué se trata y cómo se hace, pero esto es la magia y esto es la capacidad de materializar. Es decir, la capacidad de, si esto es un abanico de tus probabilidades, de ampliar tu abanico de posibilidades y poder ser capaz de hacer más cosas y de vivir más cosas. Y esto es algo que todo ser humano puede hacer, pero solo existe una condición para poder vivir otras líneas de tiempo y poder cambiar tu vida y poder tener el negocio que quieres, la pareja que quieres, absolutamente todo lo que quieres manifestar se puede manifestar, no hay nada malo en ello. Solo hay una condición, es que cambies tú. Y para cambiar tú, lo único que tienes que hacer, o lo más jodido, es incomodarte, es irte a esas zonas, a esa famosa fuera de la zona de confort, irte a ese lugar donde no sabes qué hacer, no sabes qué te vas a encontrar, es incerteza. Y me encanta esta frase que le dijo Jim Rohn a Tony Robbins: si quieres tener la vida más increíble del mundo, cada vez que veas algo que te incomode hacer, hazlo. Yo lo tomé como rutina de vida y por eso me has preguntado ¿cuánto tiempo llevas viviendo de esto, ¿no? Y viviendo de ayudar a personas y con todo este proyecto de marca personal. Pues llevo 3 años porque me tomé muy en serio todo lo que leí de mis mentores, de mis maestros, y dije, voy a aplicarlo a rajatabla, y mi vida cambió. Empezó como un juego y empecé a aplicar la manifestación y todo cambió. Es que al final lo que has dicho, bueno, te quería decir bastantes cosas de las cosas que has dicho. Al final manifestar es aceptar morir de alguna manera, porque tienes como que acabar con una versión de ti constantemente. Totalmente. Para que una versión nueva que ni conoces ni te han presentado aparezca. Porque es como que hay una parte de nosotros que está apegada a lo conocido constantemente, y siempre que he manifestado también hay una parte de mí que está como asustada por no saber a dónde se dirige, qué va a suceder, pero precisamente ese sentimiento es el que me direcciona y digo, es por aquí, porque ya lo tengo como familiarizado incluso. Entonces, una persona que también se acostumbra a vivir así tiene como guía y como propulsor el miedo, no como algo que le asusta y le bloquea. Y al final, cuanto más te acostumbras a vivir de esa manera, es súper sencillo saber por dónde tienes que ir, porque localizas esa emoción y dices, ya está, es por aquí, lo tengo clarísimo. Totalmente. Y lo que hace el 99% de personas, y yo incluido durante mucha parte de mi vida, es huir de esa sensación. Cuando tengo esa sensación de incomodidad, huyo, me pongo a hacer otra cosa, me voy. Pero en realidad, por eso me dijo un maestro, ¿no? Si la gente supiese el valor que hay detrás de la incomodidad, iríamos corriendo a por ella, ¿no? Es lo que dices tú, cuando entiendes la lección, total, haces todo lo contrario. Ostras, esto me incomoda, voy a hacerlo cuanto antes, porque cuanto antes lo haga, antes viene la expansión. Pero lo has dicho muy bien, para tú crecer tienes que matar a tu yo anterior. Y la pregunta, cuando Dios crea a Adán y Eva, hay un momento, cuando Dios crea al ser humano, Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios va diciendo cosas y las cosas se van haciendo. Pero cuando llega al hombre, pregunta, ¿hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y la pregunta que se le dice es, oye, ¿a quién se lo pregunta? ¿No? Dice que se lo preguntaba a los ángeles o a las esferas del árbol de la vida, pero al final lo que viene a significar es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Vamos a hacer un hombre nuevo? ¿Vamos a crear una nueva persona? Porque para crear una nueva persona hay que eliminar también la persona anterior. ¿Quién fuimos? Nuestro yo anterior, nuestras debilidades. Y eso es, como bien dices, muy correctamente, es una muerte, ¿no? Pero es que si yo quiero tener que en este vaso quepa más capacidad, tengo que romper primero este vaso. Totalmente. Y romper duele, ¿no? Y romper es algo incómodo. Pero en realidad, nuestro ego, o nuestra mente, siempre piensa que se va a morir. Es muy curioso, ¿no? O sea, nuestra mente siempre piensa que cuando me falte esa relación, cuando me falte ese dinero, cuando me falte algo, me voy a morir y que el mundo se va a acabar. En realidad, el mundo no se acaba nunca. Tengo un amigo que es emprendedor y me dijo una frase. Él tuvo una deuda de menos $600,000 y dice que cayó en depresión, claro. Y dice que fue así hasta un día en el que dijo, un día me levanté y vi que el mundo no se había acabado. Vi que el mundo sigue y que incluso con menos 600.000 euros de deuda, los pajaritos salen cada noche, el sol sale, la luna sale. O sea, el mundo sigue, la vida siempre sigue. Entonces, en realidad, es nuestro ego simplemente que piensa que las cosas se van a acabar y que
que el mundo se va a acabar, pero en realidad nada se acaba. Y cuando entiendes esto, dejas de perder el miedo. El único viaje que tiene que hacer una persona es pasar del miedo al amor. Y esto es el viaje más difícil que todos tenemos que hacer. Y lo que te impide, lo único que te impide conseguir lo que quieres es el miedo a perderlo. Totalmente. La gente pobre, yo he sido pobre durante mucha parte de mi vida, tiene más miedo a perder dinero que la gente rica. He conocido emprendedores, gente de mucho éxito, y le dices, oye, ¿te quedas hoy sin dinero? Y seguirían haciendo lo que hacen y seguirían probándolo. El hecho de que, el miedo es lo que realmente nos bloquea y nos impide conseguir aquello que queremos, porque tenemos miedo. Hay que pasar del miedo al amor. Totalmente. Y eso hay que decidirlo en cada situación en la que nos vemos involucrados. Porque mucha gente piensa solo a grandes rasgos. En plan de grandes situaciones requieren como, pues eso, elegir entre el miedo y el amor. Pero es cada decisión, cada palabra a la que le das atención, cada palabra que manifiestas, que estás hechizando. Es que al final todos somos magos y manifestadores en todo el día, todos los días de nuestra vida. 100%. Entonces, cuanto más conscientes somos de todas las palabras que decimos utilizar, ¿a qué le decidimos dar atención de la realidad? Que hay mucha gente que es como, tengo una realidad de mierda, pero además te voy a reconfirmar que la realidad en sí misma tampoco es tan mágica, porque obviamente mi atención está centrada en la mierda y por eso considero tener una realidad de mierda. Entonces toda esa gente llega a casa o llega a verte y te cuenta situaciones de la existencia que son mediocres, carentes, faltantes, lo que sea, y al final se están reconfirmando constantemente que la realidad es una mierda. Y se están hechizando a sí mismos y son los hechizados y los hechiceros, que es lo más curioso. Totalmente, 100%. Los cabalistas dicen que Dios es luz simple. Dios es simplemente un exceso de energía. Nosotros nos planteamos a Dios como una persona con barbas y tal, pero Dios simplemente es mucha energía en un solo lugar. Y esta energía es una energía que te dice que sí a todo. Totalmente. Y ahora, una de las cosas que también quería hablar, de las cosas que estabas diciendo antes, es... Nosotros no manifestamos solo desde la luz, manifestamos también desde la sombra. Y son las cosas que recibimos que no decidimos aceptar como merecedoras porque pensamos que solo merecemos lo bueno. Pero al final no obtenemos lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos obtener para darnos cuenta de todo lo que tenemos en nuestro inconsciente de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer para manifestar desde la luz y que nuestra manifestación no sea desde la sombra? ¿Eso es posible? Muy buena pregunta. El problema, cuando deseamos, ¿no? Quiero tener dinero. Si yo quiero tener dinero, estoy admitiendo que no lo tengo en mi subconsciente. Y en realidad, lo que manifiesto es esa carencia. Es decir, al universo no le importa lo que tú quieres. Gente dice, es que yo decreto. Al universo le importa 3 pepinos lo que tú decretes o lo que tú quieras o lo que tú... el universo no te debe nada. Hay gente que piensa que es como el universo... No, el universo no te debe nada. El universo son leyes perfectas de causa y efecto. Y si no te adaptas a ellas, si vas en contra de ellas, te va a ir bastante mal, ¿no? Entonces, hay unas leyes de causa y efecto que son las leyes por las cuales todo se ha materializado. Este vaso, lo primero que pasó es que alguien tuvo que imaginarse cómo sería este vaso. Alguien luego tuvo que pensar cómo lo haría, con qué materiales lo haría, cuál es el material que funcionaría mejor. Alguien tuvo que sentirse capaz de hacerlo. Alguien no se saboteó a la hora de hacerlo, no dijo que no procrastinó, lo hizo. Y alguien al final tomó la acción de hacerlo. Es decir, para que este vaso exista han tenido que haber varios procesos invisibles que no vemos. Y nosotros lo vemos aquí materializado. Y así es lo que ocurre. Todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que funciona, se ha producido en este proceso de manifestación. El problema es que no todos los deseos son iguales. Y aquí viene tu pregunta. Hay deseos que vienen de la sombra. ¿Por qué vienen de la sombra? Los cabalistas dicen que viene del egoísmo. Un deseo que viene del egoísmo no tiene las alas largas. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Los países más pobres del mundo suelen ser, en parte, los países más religiosos. Hay gente rezando todo el día. Entonces, a ver, si la ley de atracción es verdad, si la manifestación es verdad, ¿no? Y me echo piedras contra mí mismo, pero ahora te lo responderé. ¿Cómo puede ser que los países más pobres del mundo está todo el mundo rezando todo el día y ahí nadie consigue nada? Bueno, es que nos han vendido una imagen equivocada de lo que es Dios o de la manera de rezar. Al universo no le importa lo que pides. Al universo le importa desde dónde lo pides, por qué lo pides y sobre todo qué haces o qué valor tienes. Los cabalistas dicen que el dinero en concreto, y también vale con el amor, se obtiene desde los reinos de arriba. Es decir,
el dinero se obtiene desde una séfira que se llama Binah, que tiene que ver con el pensamiento. Mira, tengo un amigo, se llama Ernest Viñas, ha montado una empresa que se llama The Book, una empresa de libros. Sí, lo conozco. Pues este chico ha montado una empresa, ha empezado a generar... Magic Keys. O sea, sí, o sea, como para que la gente invierta en su idea, y ha generado más de 2 millones solo simplemente por una idea, en realidad. Y esto es increíble, y esto es lo que hoy en día el mercado digital te permite, ¿no? Que solo con tu idea, solo con una buena idea, tú puedes hacer mucho dinero. Ahora, necesitas tener ese conocimiento, necesitas tener esa idea. Hay una charla TED muy bonita que me cambió mucho mi manera de ver el mundo de la riqueza y del éxito y de la manifestación. Era una persona que vivía en Argentina, en un barrio pobre, en una villa, y dice que él siempre escuchaba música tipo, pues como cumbia, música así de su barrio, ¿no? Del barrio de allá. Dice que un día fue a casa de una mujer rica, y cuando era muy pequeño, y vio una cosa negra muy grande y preguntó, ¿esto qué es? Y la mujer le dijo, esto es un piano. Dice que nunca había visto un piano. Entonces la mujer empezó a tocar. Dijo, pero ¿esto qué es? ¿Esta música que tocas qué es? Y dice, esto es música clásica. Y dice, pero tú no escuchas cumbia y no escuchas... Porque él se pensaba que la única música que existía era eso. Y dice, y ese día, dice, me di cuenta de por qué era pobre. Dice, era pobre porque no sabía. O sea, el origen de la pobreza no está en lo que tienes o no tienes, sino en lo que sabes o no sabes. Y luego, el otro punto es, ¿desde dónde lo pides? Si yo pido dinero, en realidad estoy admitiendo que no tengo. Si yo pido amor, es que por favor, Dios, dame amor, dame una persona que me quiera. Normalmente, detrás de este pensamiento hay mucha carencia. Y en el mundo espiritual se atrae por afinidad de forma. Si yo pido desde la carencia, voy a obtener más carencia. O voy a traer una persona que tiene las mismas carencias que yo. Porque al final nunca puedes estar con una persona que es completamente diferente a ti. Entonces, si tú te sientes en carencia, vas a traer una persona que está en carencia. Si tú sientes carencia de dinero, vas a traer aquello. Siempre manifestamos aquello que más miedo nos da. Si yo te digo, no pienses en un elefante azul, piensas en un elefante azul. El cerebro no entiende la palabra no. Entonces, lo primero es que no hay que pedir el amor, no hay que pedir el dinero, porque eso presupone carencia. Lo que hay que hacer es, si yo quiero tener dinero, si yo quiero tener amor, si yo quiero tener eso, lo primero que tengo que hacer es convertirme yo en la persona que merecería ese amor o que podría tenerlo. El secreto no está afuera, porque si yo pongo toda mi energía afuera, en el que me llegue ese dinero, que me llegue ese amor, estoy dependiendo de una circunstancia externa. Lo que tengo que hacer es, ¿en quién me tengo que convertir yo para obtener más dinero? ¿En quién me tengo que convertir yo para obtener más amor? Y desde ahí obtengo el cambio. Y el segundo paso es, si yo monto un negocio, monto una cafetería, y mi único objetivo con esa cafetería es, voy a robarle lo máximo que pueda el dinero a mis clientes, voy a timarles, voy a vender muy caro y voy a ganar mucho dinero, seguramente esa cafetería no va a durar mucho. Porque al final lo importante, o sea, es cómo hago para convertirme en una persona de valor y dar un valor genuino. Tú me estabas hablando ahora fuera de cámara que tú tienes una agencia de marketing y tú, a la hora de hacer tu agencia de marketing dices, la gente me lleva 3, 4 años siguiéndome. ¿Por qué? Porque les doy amor, ¿no? Porque les doy cariño, porque les doy valor. Y al final la gente no es tonta. Tú puedes engañar a una persona un año, pero no puedes estar 20 años engañando a una persona, engañando a personas, porque nadie te va a comprar al final. Entonces, el secreto es pasar del deseo de recibir al deseo de dar. En vez de tener felicidad recibiendo, que es lo que... Si yo pregunto a cualquier persona del mundo, ¿qué quieres? Yo quiero una casa, yo quiero un coche, yo quiero dinero. No lo vas a conseguir. Por la manera en la que lo pides, porque lo estás pidiendo de manera egoísta. No hay nada malo, ojo, no hay nada malo en querer una casa, en una mansión, un coche, lo puedes tener todo, pero es la manera en la que lo pides que te está impidiendo que lo consigas. En vez de pensar en la casa, en el coche, en la pareja, piensa en quién me tengo que convertir y qué tengo que dar yo al mundo para que me venga eso como resultado. El dinero, la pareja, el éxito, viene siempre como resultado, no como objetivo. Totalmente. Me ha gustado mucho lo que has dicho. La parte de... Cuando quieres, por ejemplo, atraer esto que acabas de decir, tanto éxito como pareja como abundancia, también juega un papel importante el tema de las creencias. Porque la gente sigue pensando a día de hoy, la gran parte de la población, que ser abundante es ser codicioso, ser avaricioso, ser egoísta, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú de eso? Muchas veces le pregunto a alguien, ¿no? ¿Cuánto quieres, no? ¿Qué quieres conseguir? Y me dice, por ejemplo, yo con 5.000 euros al mes o dólares al mes me basta. Y un mentor me dice, si piensas así o si piensas en pequeño, eres egoísta, porque solo estás pensando en ti. O sea, a mí con 5.000 dólares me basta, o con 5.000 euros me basta. Ya sé que a ti te basta.
pero ¿y a tu familia? ¿Y al mundo? Y entonces, la persona que piensa en pequeño se está empequeñeciendo y está pensando en egoísmo. Es todo lo contrario. Se nos ha planteado la riqueza, que los ricos son personas egoístas, son personas... Pero es al revés. O sea, me explico. No digo que no hayan ricos egoístas y no digo que no haya, ¿no? Pero lo primero es que si tú quieres ser rico algún día, deja de criticar a los ricos. Si yo quiero ser futbolista, no puedo criticar a los futbolistas. No puedes convertirte en algo que criticas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que... vale, pueden haber ricos egoístas, pero también hay pobres egoístas. Y de hecho, una persona que vive en escasez o que vive mirando la supervivencia, normalmente vive más en egoísmo porque está pensando en cómo llego al día de mañana, ¿no? Cómo tengo comida para mañana. Entonces, pensar en pequeño es egoísta. Tener dudas o tener miedos o tener tristeza es egoísta. ¿Por qué? Una persona triste siempre piensa... ¿Qué me pasa a mí? O sea, una persona triste normalmente es una persona victimista. Una persona que piensa, mira lo que me ha pasado, es que yo. Entonces, todos los estados de sufrimiento, esto es curioso, son estados egoístas. Son estados donde la persona está simplemente mirándose al ombligo. Yo me he formado con mentores como Tony Robbins, Grant Cardone, con muchos coaches, y Tony Robbins dice una cosa: ¿tú quieres arreglar a una persona en 1 hora o en menos de 1 hora? Muy fácil. Coge a cualquier persona que esté triste, deprimida, y dale una misión. Ponle a ayudar a otras personas y automáticamente se pone mejor, porque deja de mirarse a él y empieza a mirar a los demás. Entonces, el primer secreto es: deja de pedir para ti. Y si tienes miedo, ¿no? Por ejemplo, es que me da miedo grabarme un vídeo, me da miedo salir ahí fuera. Vale, yo siempre les digo lo mismo a mis alumnos: no lo hagas por ti, hazlo por los demás, hazlo por tus hijos, hazlo por tu familia, hazlo por tus padres. Cuando hacemos las cosas por los demás tenemos mucha más energía para hacerlo. Mira, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con eso. Imagínate que estás en las Torres Gemelas, imagínate que hay una vara de madera, ¿no? Un palo de madera, una tabla de madera que va de torre a torre. Esa tabla está ahí medio tambaleándose y no hay ninguna cuerda. La pregunta que te digo es: oye, ¿pasarías por esa cuerda? O sea, ¿pasarías por esa tabla? Seguramente no. Seguramente no, porque ¿para qué voy a pasar? Ahora, imagínate que al otro lado está la persona que más quieres y se acaba de caer el avión, acaba de derrumbarse, de chocarse el avión y esa torre se va a caer. Pues el 99% de nosotros trataríamos de pasar, haríamos lo que sea para poder pasarlo, ¿no? Entonces, no importa tanto... o sea, cuando tienes una misión, cuando tienes un buen porqué, no importa el cómo. Y mucha gente a mí me pregunta por redes sociales: Jorge, ¿cómo lo hago? Jorge, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la afirmación? ¿Cuál es la visualización que tengo que hacer? Y digo, es que no importa lo que hagas. No importa si haces registros acásicos, si haces canalizaciones, no importa el cómo. Lo que importa es si tienes un buen porqué, encontrarás el cómo que haga falta. Totalmente. A mí, una de las cosas que me han servido mucho para lo que acabas de decir es aceptar la existencia de Dios. Porque dejas de mirarte a ti el ombligo y aceptas Exacto. que por encima de ti siempre hay algo. Exacto. Es lo que más me ha cambiado a mí en ese aspecto, porque al final es como que nosotros, bueno, yo personalmente viví a los 14, 15, 16 todo el proceso del ateísmo que instauraban en los institutos y demás. Sí, totalmente. Que al final ha desempoderado a la gente. Totalmente. Porque los ha hecho ensimismarse con su realidad. Sí. Y cuando tú te ensimismas, pierdes el poder que pierdes tiene todo. dejar de mirarte a ti mismo, que es literalmente lo que has dicho. 100%. Me acuerdo de eso, de aceptar y decir: hostia, que hay una inteligencia superior a nosotros que está gobernando todo y que hay unas leyes que rigen el universo y que si realmente te riges a todo eso, el universo conspira a tu favor. Pero conspira a tu favor si tú conspiras a tu favor. Exacto. Y es como que constantemente te está dando la razón. Pero eso, esa mirada de decir, yo no soy lo más importante en la existencia, a mí me cambió la vida para siempre. Es muy, muy, muy importante lo que acabas de decir. Vivimos en una sociedad donde hemos perdido todos los valores, donde hemos perdido lo que dices tú, ¿no? La capacidad de sentirse humilde, de sentirse que no eres el centro del universo. No somos tan importantes. O sea, es que vivimos en una sociedad en la que parece que lo más importante es tu cuerpo, tus likes, tus seguidores. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo vive frustrado. Cada vez, dice la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 personas en esta sociedad va a tener una enfermedad mental, va a tener depresión, va a tener ansiedad. O sea, los suicidios están en topes históricos. ¿Cómo puede ser si vivimos en la mejor sociedad del mundo? Tenemos más cosas que nunca, tenemos más placer que nunca. Precisamente esto demuestra que esta sociedad es una sociedad fallida, donde realmente estos tipos de valores no funcionan. Hoy en día decir esto como yo creo en Dios, alguien de tu edad o de mi edad, decir esto es un acto revolucionario. Antes era como totalmente lo contrario, pero hoy en día decir creo en Dios, hablar de la Biblia o hablar de todo esto es un acto revolucionario, porque nos han vendido una película de que lo único importante es ser feliz.
y el famoso carpe diem, ¿no? Porque ya, como no existe Dios, como no existe nada, ¿qué venimos a hacer aquí? A pasarlo bien. Entonces, ¿por qué? Creo que es 6 o 7 de cada 10 parejas que se casan se acaban divorciando. Esto es una locura, esto que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se han perdido los valores y se ha perdido la consciencia, el sacrificio, ¿no? El sacrificio es decir que no a un placer instantáneo para un placer futuro. Y esto es lo que las religiones, el sacrificio es una parte central en el cristianismo, en el judaísmo, en las religiones, y al final lo hemos visto como una cosa mala, porque sí que es verdad que nos han traído muchos pensamientos arcaicos, pero hay una parte que sí que se puede rescatar de ahí, que son los valores, y es entender que no es tan importante. Nos han vendido la película. Si te fijas en redes sociales, todo el mundo está intentando aparentar que es feliz. Mira lo feliz que soy, mira tal. No sé si te ha pasado alguna vez que ves a alguien que su Instagram es una pasada. Wow, estoy todo el día feliz, tal. Y luego quedas con él y es un muermo de persona. Sí. Y dices, hostia, tío, o sea, no eres lo que me estás mostrando en redes sociales. Porque representa que tenemos que mostrar que somos felices. Y en esta vida lo importante no es la felicidad, no es lo principal. Es importante, pero no es lo principal. Hay cosas más importantes que la felicidad, como tener una misión, como tener un objetivo, como dejar un legado en el mundo. A veces vas a tener que decir que no a cosas que te hacen muy feliz por un bien mayor, por hacer algo mejor por la humanidad, por dejar el mundo un poquito mejor de lo que viste. A veces tengo que acompañar a mis padres o a un familiar al médico y eso no me hace feliz, pero en realidad se tiene que hacer. Hay que diferenciar entre ser bueno y ser débil, ¿no? Y que mucha gente hoy en día, al final hemos confundido ser felices con ser débiles, ¿no? Y simplemente ser feliz significa hacer lo que me apetece y lo que no me apetece no lo hago. Y esto es lo que nos pasa, tú sabrás, a mucha gente joven de hoy en día nos pasa esto, ¿no? O nos ha pasado esto. Entonces hay que creo, reclamar que no es tan importante tu felicidad, que no eres tan importante, que dejes de mirarte tanto al ombligo y que empieces a tener una misión en la vida, que empieces a tener una vida con sentido. No es tan importante una vida feliz, sino una vida con sentido. Vale, te quiero hacer varias preguntas de lo que acabas de decir. Una de ellas es, ¿cuál es la diferencia entre misión y propósito? Muy buena pregunta. El propósito es qué se me da bien hacer y qué el mundo necesita. En ese match, ese es mi propósito. O sea, lo que a mí naturalmente se me da bien hacer desde que era pequeñito, cada persona tiene unos... tengo un amigo, Tony Struck, que habla del geniotipo. Cada uno de nosotros tenemos unos genios, tenemos una mente preparada para ciertas habilidades. ¿Qué se me da bien hacer y qué es lo que el mundo necesita? A veces la gente me dice, Jorge, yo quiero hacer un curso de X cosa. Y digo, es que eso no vende. O sea, tienes que también ser estratégico con que, bueno, tienes que ofrecer algo que el mundo necesite y que el mundo quiera. Porque al mundo no le importa lo que tú quieres. El mundo quiere lo que él quiere, no lo que tú quieres. Y la otra, la misión, o sea, yo pondría, una cosa es el propósito, esto que te he hablado, y la otra es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, a veces la gente lo relaciona con el propósito, pero no tiene nada que ver. El propósito es qué puedo hacer yo por los demás, qué se me da bien hacer y qué el mundo necesita. Pero el sentido de la vida es, si yo no consigo mi propósito, si yo no consigo montar esa empresa millonaria, si fracaso, mi vida tiene que tener sentido también. El sentido de la vida es simplemente vivir la vida y simplemente intentar dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo hiciste. Al final no es tan importante montar una empresa millonaria o no montarla, o que me haya ido bien el restaurante que monté, o lo que sea que monté, o que no me haya ido bien. Al final, había una doctora que hacía entrevista a las personas que estaban en lecho de muerte y les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que más te arrepientes en tu vida? Y todo el mundo se arrepiente siempre de lo que no probó, de lo que no hizo, de lo que no se atrevió a hacer, ¿no? Entonces, al final creo que es lo único que importa. Lo único que importa es me atreví, lo hice y al final que fracase o no es tan importante. Totalmente. Tengo una amiga que justo con la palabra sacrificio siempre le gusta mirar las raíces etimológicas y justo la palabra sacrificio viene de sacro, que significa sagrado. Sí. Y es hacer de cualquier proceso algo sagrado. Exacto. Que al final cualquier cosa que vivas puedes hacer de eso algo sagrado, sí, porque eso siempre es para un bien mayor que tú mismo. En plan, exacto, si vas a ayudar a alguien, si te vas a ayudar a ti mismo, no te estás ayudando solo a ti, estás ayudando al resto seguramente a que tengan una vida mejor, a que observen la vida con una perspectiva diferente, etcétera, etcétera. Y cuando tú decides vivir con disposición cualquier realidad que decides vivir, la realidad se convierte en una realidad mágica con indiferencia de la cosa que estés haciendo. Que eso siempre lo he intentado expresar a mis allegados, que es, a mí me da igual estar fregando un plato o estar dándole un beso a la mujer de mi vida. En plan, si tú no eres capaz de ver la grandeza que tiene fregar un plato 100%. Y ver la misma grandeza en darle un beso a la mujer de tu vida, realmente no estás a disposición de la vida. Sí.
100%. Que a mí eso es una de las cosas que más me ha cambiado la existencia, diría. 100%. Que literalmente llegué a un punto que cuando estaba en la universidad a los 18 años, que me la dejé al primer año, pero cuando estaba en la universidad me empecé a decir a mí mismo, realmente todo tiene el mismo tamaño que todo. En plan, nosotros recreamos tamaños, pero todo tiene el mismo tamaño que todo. Si yo me voy a comprar pan, tiene el mismo sentido y la misma importancia que si yo mañana tengo un examen. Pues llegaba a pasarme cosas que, como yo podría olvidarme de ir a comprar pan, me olvidaba de ir a los exámenes. En plan, yo me olvidé de ir al examen de coche porque yo no tenía en mente que ir al examen de coche fuera extremadamente importante, y cuando llegué a los 4 o 5 días allí y me dijeron, no has venido al examen de coche, y dije, hostia, lo siento, se me ha ido completamente. Y me dijo, ¿por qué estás tan relajado? Y le dije, porque para mí es igual de importante esto que ir a comprar el pan. Y la tía me dijo, la tía se me quedó mirando y me dijo, hostia, nunca nos habían dicho esto, no sé qué. Y realmente me fui como al extremo, que muchas veces pasa eso, que como quieres poner en práctica cualquier tipo de pensamiento y te vas como al extremo, pero me sirvió mucho, porque a día de hoy no le doy más importancia a una cosa que a otra. En plan, si por ejemplo voy a limpiar el coche, que yo por ejemplo la expresión tengo que no la utilizo, cuando voy a limpiar el coche, disfruto la situación y no la padezco, porque siento realmente que estoy haciendo algo bueno para mí y para quien se monte en mi coche, porque va a tener como una mayor armonía estar en el coche, y seguramente las conversaciones incluso que se tengan pues van a ser más mágicas. Bueno, esto que dices es, entonces eres un cabalista. El sabio cabalista, o cualquier sabio, al final lo que hace es ver la luz oculta. Es decir, todo tiene una chispa de luz, y es lo que dices tú, ¿no? Si no eres capaz de ver a Dios fregando los platos, es muy fácil ver a Dios. La gente confunde espiritualidad, que antes me hablabas de esto, la gente confunde espiritualidad con ilusión. Es decir, mucha gente, mi vida es un desastre, mi vida me va mal, ¿y qué hago? Me eludo, lo utilizo la espiritualidad como una droga, y lo que hago es que me voy al yoga, me voy a retiros, me voy a no sé dónde, y lo que hago es que me escapo de mi vida y me voy al templo. Claro, en el templo, con los inciensos, con la musiquita, ahí todo es muy bonito. Totalmente. Pero, ostras, ¿eres capaz de ver a Dios en un atasco aquí en plena Valencia? ¿O eres capaz de ver a Dios tirando la basura? ¿O eres capaz de ver a Dios en el barrio más pobre? El lugar, uno de mis mentores me decía, el lugar del sabio, el lugar de la persona de éxito no es en lo más alto, no es en el templo más alto, es en lo más bajo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí es el lugar de la espiritualidad, ¿no? Y ponerla a prueba. El que la espiritualidad sirve si se conecta, y sobre todo lo que has dicho es muy importante, si se conecta con el trabajo diario, porque todo trabajo es importante. No importa que si uno monta una empresa o el otro monta, al final una peluquera que hace su trabajo y deja a la gente más contenta de cómo vino y hace bien su trabajo, eso también es un oficio sagrado. La palabra sacrificio viene de oficio sagrado. Totalmente. Entonces, ahora una cuestión que tengo sobre lo que acabas de decir, por ejemplo, es, ¿por qué crees? Porque yo trato mucho esto en mi día a día desde hace muchos años, el tema de los espirituales. En plan, la gente que se considera espiritual por acudir a retiros a hacer yoga o cualquier cosa, ¿no? Porque esa gente es la que menos dinero tiene en la cuenta. Porque esa gente es la que cuando pasa cualquier situación son los menos tolerantes. Porque 100%. Porque esa gente... Es que yo he discutido, sigo discutiendo, y me encanta confrontar a ese tipo de personas. Porque la verdad que hacerle ver a alguien una sombra que promulga todo lo contrario constantemente es algo que me pone bastante cachondo en el momento, sinceramente. Sí. Porque es como que al final toda esta gente ritualiza cada cosa que hace en su vida. Porque conozco a mucha gente. En plan, se hacen su ritual en la luna llena, se hacen su ritual en la luna nueva. Cuando tienen que manifestar, tienen sus velas, tienen sus notitas, escrito todo. Porque esa gente aparentemente es mucho más incoherente que una cajera del Mercadona que no tiene ni puta idea de espiritualidad. Totalmente. Porque cada día lo veo más, tío, en plan, de repente me presentan a alguien y me dicen, este chico sabe mucho de espiritualidad y tal, y eso, lo dan como entrada, ¿no? Y de repente alguien me dice, pues yo no tengo mucha idea, tal. Le digo, seguramente sepas mucho más de espiritualidad que quien se autopromulga como espiritual. Que me parecen muy peligrosos. Sí. La espiritualidad, para mí, tiene un principio básico, que es que nadie es mejor que nadie. Tú puedes haber estudiado 20 años en la mejor escuela de cábala, de yoga, de lo que quieras. Si te crees que eres mejor que alguien, vuelves a la casilla de inicio. Y es más, estás por detrás de alguien que... Tenía un mentor que me decía, la gente, los más sabios que he conocido son los payeses que están en el campo todo el día y que no han leído ni un libro en su vida. Al final,
para mí, una de las cosas peores que hay, y te comprendo perfectamente, es el ego espiritual. O sea, el ego espiritual es mucho peor que una persona que tiene ego y no tiene espiritualidad. Totalmente. Porque no debe, o sea, el ego espiritual, el hecho de creerse superior por haber hecho un curso de meditación, por haber hecho no sé qué, por haberte leído un libro, por haber X cosa, creerte superior o creer que eres diferente a los demás, esto es lo peor que puede pasar, porque precisamente estamos en la espiritualidad para conectar. La gente se piensa que la espiritualidad es un camino muy bonito, suena muy bien, pero en realidad la espiritualidad es jodida de cojones. Sí. La espiritualidad es pegarte hostias continuas, la espiritualidad es ir en contra tuya, es ponerte a prueba. No es tan bonita la espiritualidad como pintan. Lo que pasa es que nos han vendido una espiritualidad muy happy flower, pero no es tan bonita. Si la gente se piensa que por irse a un templo a meditar 2 horas ya es espiritual, está completamente equivocado. La espiritualidad, como bien has dicho, se mira en el día a día, con las discusiones que tienes con tus padres, con las discusiones que tienes con tu hermano, con tu hermana, en un atasco, cómo te comportas. Ahí se pone a prueba la espiritualidad. O con tu compañero del trabajo que te cae mal. Esa es la espiritualidad, ¿no? En el templo es muy fácil estar feliz y estar tranquilo. Y es como que se utiliza como vía de escape constantemente para... Es que es como que les ha venido al dedo a muchísimas personas que probablemente incluso tengan problemas mentales, porque hay mucha gente que está dentro de esos mundillos que yo considero que mucha de la gente que está ahí es aceptada, porque obviamente lo que se busca es ausencia de juicio y por lo tanto es como que todo comentario se compra, toda ilusión es plausible y al final toda la gente que está ahí es como... Todos podemos crear todo, todos podemos ser merecedores de todo, pero ¿hasta qué punto tú vas a estar dispuesta a sacrificar toda esa imagen que tienes de ti misma cuando realmente no eres capaz de mirar tus mierdas? Porque alguien que realmente va todo el día con una máscara, ¿hasta qué punto está dispuesto a evolucionar? Que esa es mi gran pregunta constantemente. Totalmente. Bueno, aquí hay varias cosas. El primero es que mucha gente también va a la espiritualidad porque tiene un objetivo, ¿no? Quiero conseguir X cosa, ¿no? Quiero ser rico, quiero ser lo que sea, ¿no? Y también eso también es una cosa que hay que aprender a... El único mérito que tiene la espiritualidad es el hecho de ser feliz por haber practicado. O sea, es lo único que podemos obtener de la espiritualidad. Lo que pasa es que luego todo lo demás viene, pero como por añadidura, no es el objetivo, no viene en el pack. Y el tema es que también seguro que habrás visto muchos gurús o muchas personas que hablan de espiritualidad y sientes, y si eres un poco sensitivo lo sentirás, sientes la incoherencia. Dices, o sea, me estás vendiendo una moto que en realidad no eres. ¿Y por qué? Pero en realidad yo lo entiendo, porque no tienen un mapa no entienden bien ciertos conceptos y entonces al tener un mal entendimiento de los conceptos, estás perdido. Yo también he estado perdido durante mucho tiempo, durante muchos años, entonces y lo entiendo perfectamente. Y eso no quiere decir que yo tenga todas las respuestas, pero simplemente me pongo a aprender y que para mí por lo menos la cábala me ha dado un mapa en el cual por lo menos me he podido orientar bastante bien. De todo lo que yo he aprendido de espiritualidad, eso ha sido lo que más, porque yo he estado muy perdido. A mí, de hecho, al principio estudié budismo y a mí el budismo me fue muy mal. ¿Por qué? Porque el budismo me hizo eliminar el ego, me hizo eliminar la riqueza. Claro, y a un chaval de 16 años no le puedes decir que elimine su ego, que elimine su deseo, que yo me volví como una lechuga, o sea, no quería desear nada, no quería tal, me decían que hacía algo bien y no, yo no lo hago bien, porque me comieron la cabeza. Y hay mucha gente, bajo mi opinión, que el budismo o estas filosofías orientales les han comido un poco la cabeza, porque sí, está bien, o sea, hay que recordar un poco el caso de Buda. Buda era una persona que tenía todo, que ya tenía riqueza, que ya tenía todo, y entonces lo dejó. Claro, está bien que dejes ir cuando tienes todo, pero si no tienes nada, no vas a conseguir nada. O sea, la gente se piensa que por dejar ir todo va a conseguir... No funciona así. Tengo un amigo que me dice, yo quiero conseguir una pareja y quiero conseguir dinero. Y digo, ¿y qué haces? Nada, lo visualizo. Digo, es que no vas a conseguir nada. O sea, a ver si me entiendes, el universo no te debe nada. O sea, no es que no te va a venir aquí como globo a la puerta a picarte, a traerte eso. Y la gente piensa que sí. No. Todo en esta vida es creación. Todo lo que quieras tener, quiero tener la pareja de mis sueños, quiero tener el propósito de mi vida. Lo tienes que crear. No se tiene, no te va a venir una cigüeña a traértelo, lo tienes que crear. ¿Y cómo lo creas? Convirtiéndote tú en la vasija que atraiga eso. La persona, la pareja que tanto quieres, el dinero que tanto quieres, no se obtiene a la fuerza, no se obtiene deseándolo, visualizándolo. Simplemente te va a encontrar, pero te va a encontrar cuando tú hagas lo que tienes que hacer, cuando tú estés en ese objetivo y estés en esa visión. Para mí hay 4 pasos en el proceso de manifestación y esto es lo que hace que al final algo pueda funcionar.
Lo que nos han vendido en la espiritualidad es simplemente visualízalo y todo vendrá a ti. Y yo lo probé, obviamente, y pues no funciona. Y hay mucha gente que está engañada con esto. O gente budistas también, ¿no? Que dicen, o gente de filosofías, ¿no? Es que el dinero no es importante y luego cobran por sus cursos. A ver, si el dinero no es importante, ¿por qué cobras por tu curso? No, dalo gratis, ¿no? Entonces, ¿ves? Pasa mucho, ¿no? En los gurús que hay mucha incoherencia. Yo siempre lo digo, el dinero es muy importante, yo cobro mis cursos, o sea, y también doy cursos gratis también, ¿no? Pero bueno, el primer proceso es poner una intención. El universo es plástico, es moldeable. Dios hizo a Adán del barro de la tierra. La realidad es moldeable. Tú puedes moldear la realidad que quieras. No te quedes centrado en la realidad que ves, ¿no? Le preguntaron a un gran golfista, y esto me gustó mucho porque tiene mucho que ver con la manifestación. Le preguntaron a un gran golfista, ¿cuáles son tus secretos para ser uno de los mejores golfistas del mundo? Lo primero que dijo es, nunca me fío. Es decir, yo siempre doy el golpe, de igual manera, hago el mismo gesto, hago todo igual, no me fío, porque en el momento en que me fío, dejo de dar el golpe como lo tendría que dar. Otra pregunta que tengo es, ¿por qué hay gente que manifiesta una realidad que no sabe sostener? Porque siempre nos dicen que tenemos que estar preparados para poder sostener una realidad a la hora de manifestarla. ¿Por qué hay gente que consigue lo contrario? Buena pregunta. La gente... Nosotros, ¿no? Siempre pensamos, si yo te digo, ¿qué harías si tuvieses 10 millones, ¿no? La pregunta, ¿qué harías si tuvieses 10 millones ahora mismo en la cuenta del banco? Todos nosotros pensamos, pues no sé, me iría a cenar, me iría por ahí, me iría simplemente a alimentar mi placer, ¿no? Pero en realidad, si tú miras a una persona que tiene 10 millones en el banco, no sé, o el dinero que tiene Warren Buffett en el banco, vas a ver cómo es su modo de vida. Y el modo de vida de Warren Buffett o de Elon Musk son personas que viven muy enfocadas a su trabajo, a su día a día, tienen una ética de trabajo muy grande. Y entonces nosotros queremos tener el dinero de Elon Musk o el dinero de Warren Buffett, pero no queremos vivir la vida de ellos, ¿no? Entonces hay que saber, hay que entender primero pues eso, ¿no? Que todo tiene un coste y que hay que... Para tú tener el dinero que tiene Warren Buffett, tienes que ser como Warren Buffett, ¿no? Ese es uno de los secretos para manifestar. Entonces, ¿por qué a veces no podemos sostener eso? Es una pregunta muy común. Mucha gente me escribe y me dice, mira, he conseguido de repente mucho dinero, o por ejemplo, he quedado con la chica o con la persona que había soñado toda mi vida y no sé qué ha pasado, he acabado haciendo algo, lo he acabado saboteando todo y se ha ido esa persona. Y la tenía y, joder, estábamos muy bien. Bien, este es el tema de la vasija. Cuando tú no te sientes... O sea, toda persona somos una vasija y este vaso puede recibir una cantidad. En este caso probablemente sean 33 centilitros. Entonces, si tú me pones 50 centilitros, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Lo tendré, pero luego se va a caer al suelo, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces cuando yo durante mucho tiempo estuve trabajando en cocina, 10 años en cocina, y era incapaz de ganar más de 1.500 euros. No podía, o sea, pasaba lo que pasaba, me ascendían, luego me volvían a bajar. Era imposible, tenía como un límite ahí. Y eso es el mismo límite que tenemos cuando tenemos una pareja que idealizamos o lo que sea y de repente la tenemos y luego hacemos algo, incluso nosotros, para que esa persona se vaya. O sea, al final somos nosotros mismos que nos estamos saboteando y le estamos haciendo que se vaya casi directamente. Y esto tiene que ver con el merecimiento. No puedes tener algo de lo que no te sientes capaz de sostener. El secreto no está en esa persona, en ese dinero. El secreto está en construirte tú una vasija suficientemente grande para poder contener a esa persona. ¿Y qué significa eso? Mira, cualquier persona puede conseguir cualquier cosa en la vida. Puedes conseguir todo lo que sueñas en la vida. Solo si te atreves a pasar por encima tuyo y a soportar esa incomodidad. Es decir, el universo te requiere que para que tú consigas aquello que tanto sueñas, tengas que moler tu identidad anterior. Y para eso significa que vas a tener que... Si tú quieres estar con esa persona que tanto sueñas, si tú quieres estar con esa persona que amas o con tener ese dinero, el universo requiere una nueva versión mejorada de ti. Una nueva versión más coherente, una nueva versión más íntegra, una nueva versión pues más amorosa. Y requiere probablemente que destruyas tu ego. El ego... Aquí hay una batalla entre el alma y el ego. El alma es capaz de manifestar todo. El alma tiene magia. El alma, dicen los cabalistas que en el alma no existe egoísmo, solo existe amor y solo existe ganas de dar. Y luego tenemos el ego, que el ego lo único que dice es dame, dame, dame. Yo quiero, ¿no? Entonces tenemos esta batalla entre el alma y el ego. Y lo que tenemos que aprender es a soportar esta batalla y aprender a decir, mira, si yo quiero
llegar a la vida que quiero, los cabalistas dicen el dinero, el éxito y el alma gemela se obtiene cuando tú conectas con tu alma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que moler mi ego. Y existe una manera, dicen los cabalistas, para moler tu ego. Y cuando aprendes con esto llega un punto que lo obtienes hasta el gustillo, ¿sabes? Al principio duele y al principio parece que te vas a morir, pero luego te das cuenta que no te mueres. Y el secreto, dicen los cabalistas, que es humildad y constancia. Humildad y constancia repetido vez tras vez muele tu ego, ¿no? Entonces, si tú quieres tener la pareja de tus sueños, si tú quieres tener un negocio, va a requerir lo mejor de ti, va a requerir que no tengas ego y va a requerir, como en el amor, ¿no? Esta frase de prefiero estar enamorado a tener la razón. Es decir, para poder sostener a esa persona, vas a tener que pasar por encima, vas a tener que pisar o triturar tu ego actual. Y dentro de lo que estabas diciendo, ¿realmente es posible no desear nada? Porque, por ejemplo, hay gente que permanece en la misma Muy buena realidad pregunta. constantemente. ¿Esa gente está no deseando nada? Porque digo, al final, desees o no desees, estás constantemente manifestando a través de la luz o de la sombra. Entonces, ¿el deseo es infinito? ¿O realmente se puede parar de desear? Podemos desear. Lo que pasa, el problema es que mucha gente no desea. O sea, esto es un falso mito que hay en la espiritualidad de que hay que poner la mente en blanco. De hecho, hay maestros budistas que han dicho que no es imposible poner la mente en blanco. O sea, como mucho puedes calmarla un poco. Pero lo que tú puedes hacer, o sea, por ejemplo, siempre estamos manifestando. Pero la cosa está que muchas veces, si tú ahora mismo te vas a cualquier restaurante, a cualquier bar y pones un micro, vas a ver que la gente está pues, hablando mal de uno, hablando mal del otro, quejándose de algo, ¿no? Este es un deporte nacional, ¿no? El hablar mal o el quejarse o hablar mal de alguien a sus espaldas. Este también es otro deporte nacional. Pero si te fijas, tú eres aquello que piensas más a menudo y aquello que sientes más a menudo. Y si cada día te estás quejando o estás hablando mal o simplemente estás pensando con el miedo, es que tengo miedo de quedarme sin dinero, es que tengo... O sea, la gente utiliza su superpoder para pensar en lo que no quiere y acaba manifestando lo que no quiere. Es decir, tengo miedo que mi pareja me deje. Hicieron un estudio, las personas que mueren solas, hay personas sobre todo en países como Japón y tal, que directamente ya prácticamente pasan toda su vida solos porque han perdido las habilidades sociales de conocer a una persona, de conectar con alguien. Y normalmente la gente que vive sola o que muere sola es la gente que más miedo tenía de quedarse sola. Es curioso, siempre acabamos manifestando aquello que más miedo nos da. La gente que tiene miedo de un perro es la que acaba viniendo un perro y la acaba mordiendo. Sí. La persona que tiene miedo que le echen de un trabajo casi siempre es el que va a acabar haciendo algo para que le echen, porque el cerebro no entiende la palabra no. Entonces la gente utiliza su superpoder para pensar en lo que teme. Y como que piensa lo que teme, acaba manifestando aquello que teme. Totalmente. Entonces, ostras, esta es una cosa que los americanos lo saben muy bien y de hecho pues Donald Trump o personas como Napoleón Hill hablan de esto, que es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una corriente en Estados Unidos y también de psicología que es voy a pensar en lo que quiero y no en lo que no quiero. Y parece muy simple y parece muy tonto, pero es que es verdad. O sea, cuando yo pienso en lo que quiero, lo obtengo, o por lo menos me dirijo más hacia ello. Tenía un mentor que era Bob Proctor, que aparece en la película El Secreto, y dice, mira Jorge, tener un yate, tener una casa que tus sueños, tener un negocio millonario es gratis. Y digo, ¿cómo que es gratis? Dice, sí, mira, lo único que tienes que hacer es coger una hoja de papel en blanco y empezar a escribir qué es lo que quieres. Y enfocarte en eso todos los días, antes de ir a dormir y por la mañana cuando te despiertes. Antes de ir a dormir y cuando te despiertes. Haz eso 365 días y te aseguro que al cabo de 365 días vas a estar mucho más cerca si no lo has conseguido. Y esto es un ejercicio, se llama el scripting. De hecho, hay un libro que se llama What They Don't Teach You About Harvard Business Studies, donde te habla acerca de el poder que existe y es ridículo y es muy fácil. Lo que pasa es que sobre todo en el mundo espiritual, a veces nos parece como... Buscamos como cosas más espectaculares. Buscamos como, no sé, una iniciación, un ritual. O sea, buscamos como cosas como más fuegos artificiales. Pero en realidad esto es ridículamente absurdo y ridículamente efectivo. Yo hace 3 años que lo hago y lo he hecho con miles de alumnos por todo el mundo. Coge una hoja de papel y apunta qué quieres conseguir y simplemente léetelo. Es lo único que tienes que hacer. Pero es tan sencillo que la gente no lo hace. Dice, no, tiene que haber trampa. Esto es demasiado sencillo. Es tan sencillo como enfocarte en un objetivo y vas a empezar a verlo allá afuera. Vas a empezar tu sistema reticular del cerebro, que es un sistema que viene de la prehistoria, del neolítico, de cuando íbamos a cazar cebras o de cuando íbamos a cazar ciervos, que básicamente es esta capacidad del cerebro de fijarme en una presa y ir a buscarla.
Entonces, cuando yo pienso en una mansión, de repente ya tengo una presa. Entonces, todo lo que pase, y no hace falta que lo hagas ni tú, tu mente subconsciente va a empezar a hilar cabos y va a empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir ese objetivo? Tú lo único que tienes que darle es una orden a tu mente subconsciente para que vaya a por eso, y la mente va a empezar a buscar ella sola la manera, y de repente vas a conocer a alguien, empezarán a ver las famosas casualidades. En realidad no existen las casualidades, es simplemente esta capacidad de la mente de poder fijar un objetivo. ¿Quieres saber cuál es la primera utilización de la ley de atracción en la historia? Tú sabes las pinturas rupestres. Esta es una pintura rupestre donde aparece un toro, un lobo que han cazado, ¿no? Un ciervo que han cazado. Hicieron un estudio antropológico donde fueron a tribus de África y de Australia, y hay tribus que viven prácticamente en la prehistoria hoy en día y que hacen rituales parecidos, en los cuales se van a cuevas y dibujan esos dibujos parecidos a lo que serían las pinturas rupestres. Pero lo curioso, el detalle curioso, es que hacen esos dibujos antes de ir a cazarlo. Nosotros nos han vendido la historia de que las pinturas rupestres de las cuevas se hacían después, como un trofeo por haber cazado la presa. Pero en realidad lo que hacen, las pinturas rupestres es el primer vision board de la historia de la humanidad. Porque básicamente lo que hacían era dibujar aquello que ellos querían encontrar en la realidad. En realidad la manifestación es algo súper natural y súper... todos los seres humanos lo hacemos, y es lo que nos hace humanos, de hecho. Un perro no puede manifestar, un gato no puede manifestar. Solo somos los seres humanos que tenemos esta capacidad de imaginar algo, de dibujar una presa y de luego ir al bosque y encontrarme a esa presa. Y eso es lo que nos hace puramente humanos. Y cuando no estamos manifestando, cuando no estamos creando la vida que queremos, cuando no estamos dibujando en un papel las cosas que queremos conseguir, estamos dejando que otras personas nos creen. Y entonces no estamos siendo humanos, estamos siendo animales. Totalmente. Y dentro de lo que acabas de decir, tengo una pregunta que me hace mucha gente también en el día a día, que es, ¿cómo realmente no perdernos en el objetivo al que nos estamos enfocando? Porque mucha gente, bueno, los grandes manifestadores en las redes sociales suelen ser gente millonaria, hiperobsesivos, que han dejado todo de lado para conseguir lo que querían conseguir. Por lo tanto, lo que nos llega como referencia es, yo me puse de foco esto, quité 5 años de mi vida, y utilizan esas expresiones, sí. En plan, borré 5 años de mi vida para conseguir esto. Entonces ya hay unas malinterpretaciones de lo que es manifestar bajo mi punto de vista, porque yo llevo 9 años emprendiendo. Yo nunca he borrado nada de mi vida. Siempre he disfrutado cada proceso que he hecho. Entonces, cada vez que veo un manifestador de este tipo, digo, yo no te quiero escuchar, porque no me sirve esa teoría. En plan, ¿cómo se consigue el arte de realmente manifestar tu realidad disfrutando del proceso sin centrarte en el objetivo? Porque justo ayer tuve una conversación con un ruso, que digo ruso porque es una mentalidad muy rusa. Para mí los rusos son una de las culturas más inteligentes que he conocido, sinceramente. En plan, gente muy joven, muy preparada, porque desde pequeños los ponen a nadar a las 8 de la mañana. En plan, he visto cosas muy fuertes a nivel de disciplina y demás. Entonces, son gente muy preparada a una temprana edad. Entonces, el chico me decía, yo sé que es la ideología que se está difundiendo hoy en día en redes sociales. Yo sé que si ahora mismo quito 5 años de mi vida, en plan, porque solo me centro en eso, yo voy a conseguir eso. Y eso es real. Porque es que además tú no le puedes decir que no es real, porque si se enfoca únicamente en eso, tal. Y me dice, yo estoy dispuesto a dejar mi emocionalidad de lado por ir detrás de eso, que es como lo hace la gente en general. La gente que se quiere hacer rica, por ejemplo, dice, me olvido de todo, familia, sentir emociones, salir por ahí. No sé, es como que se radicalizan absolutamente y consiguen o no consiguen, porque mucha gente no lo consigue porque al final se frustra, se siente vacía, que además la consecuencia de solo dejarte llevar por la mente la existencia es acabar en un vacío existencial, que es lo que esta gente no tiene ni idea, pero que al final llega a un punto que dicen, hostia, no siento nada ante la vida. Y dice, claro, es que si tu única guía y tu único mapa es lo que quieres conseguir, tu propósito es ínfimo, en plan, es mínimo. No estás realmente viviendo un propósito, estás viviendo en tu mente. Exacto. Y es imposible de satisfacer a la mente. Entonces, ¿cómo le dirías a alguien que viviera un proceso de manifestación consciente en el que disfrutara de cada parte del proceso? Qué buena pregunta. Dicen que hay algo peor que fracasar. La gente tiene mucho miedo al fracaso, pero hay algo mucho peor que fracasar. Es conseguir o pasarte 5 años para conseguir aquello que tanto querías, o 10 años, o 30 años, y una vez lo consigues te das cuenta de que eso no te hace feliz.
ese es el mayor de los fracasos. Porque es como, ostras, vale, he tenido éxito, pero es que al final me he dado cuenta de que... Porque nada externo... O sea, si tú te sientes vacío, nunca nada externo te puede dar la felicidad. Nosotros siempre tenemos esa falsa espejismo de que con el nuevo móvil, con mi nueva pareja, con mi nuevo negocio, todo va a ir bien, el mundo va a ser genial. Y si tú no te sientes completo ahora, tampoco te vas a sentir completo con esa pareja, tampoco te vas a sentir completo con ese negocio, tampoco te vas a sentir completo con el nuevo iPhone o con lo que sea que quieras comprar o que quieras tener en tu vida. Entonces, esto lo sabían muy bien los budistas, ya también ahí no los vamos a criticar, vamos a aprender también que hay una parte muy buena, ¿no? Los budistas se dieron cuenta, y los estoicos, ¿no? Nada externo te va a hacer feliz y realmente la felicidad te va a durar muy poco. Me compro un Ferrari, wow, sí, llevo 10 años queriendo el Ferrari, a la que lo tengo una semana en el parking, digo, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿No? En realidad, hay dos ciencias que una persona tiene que controlar. La primera es la ciencia del éxito. La ciencia del éxito tiene que ver con los objetivos, con las metas. Y está bien tener objetivos, y está bien tener metas. Y al final, los objetivos son ilusiones de la mente que piensa que tu vida será increíble cuando tenga esa pareja, cuando tenga ese dinero, cuando tenga... Y bueno, pues igual tu vida será sustancialmente mejor. Pero lo va a ser cuando tú también seas esa persona. Una cosa son las metas, y las metas a la larga no dan la felicidad. Y otra cosa es la plenitud. Y la plenitud sí que te da la felicidad. La ciencia de la plenitud es la ciencia de entender que si lo consigo o si no lo consigo, tengo que ser feliz. Que si estoy lavando los platos, también tengo que ser feliz. Y eso que has dicho es muy clave y realmente es muy importante que la gente escuche esto que acabas de decir. Porque no importa tanto lo que consigues, los objetivos, que se han de tener. Y es bueno tenerlos, porque es bueno sentir que estás creciendo y es bueno sentir que tienes objetivos. Y de hecho eso es lo que te hace vivir con ilusión, despertarte con ilusión por las mañanas. Pero al mismo tiempo has de desarrollar la ciencia de la plenitud. La ciencia de la plenitud es aprender a ser feliz en el proceso. Aprender a ser feliz cuando voy al gimnasio, cuando tengo que salir a tirar la basura, cuando tengo que ir a lavar los platos, cuando tengo una discusión o tengo un atasco y me voy a poner a cantar en plena ciudad. Lo que importa es aprender, y eso se hace mediante la gratitud, mediante la apreciación. Entonces, una persona así, como este amigo tuyo, primero, sí, tiene que tener un propósito muy importante, tiene que tener una misión de vida, pero tiene que tener un sentido de su vida. Y el sentido de su vida no tiene que ver con su propósito. Claro. O sea, una cosa es mi propósito, montar una empresa millonaria, y esto puede ser que lo consigas o puede ser que no. En la cábala se dice que todo ser humano tiene una llave, y esa llave abre una puerta. Seguro, en el mundo, no sé si has visto la película de Matrix, hay un momento en la película de Matrix, pues tienes que verla porque además los hermanos Wachowski estudiaron cábala y es una película que habla en clave cabalista. Hay un momento en la película donde hay un montón de puertas y hay como una sala con muchas puertas. Y todos nosotros en la vida tenemos esto, tenemos muchas puertas, muchas posibilidades, pero hay una que con la llave que tú tienes abre perfecto. A veces los seres humanos somos expertos en pasarnos la vida intentando abrir una puerta que no abre, forzándola. No, pero es que yo quiero pasar por aquí, ¿no? Yo quiero forzando una relación, forzando un negocio. Hay personas que me dicen, es que llevo 20 años probando que este negocio funcione. Oye, pues ¿por qué no pruebas otro nuevo? O sea, si llevas 20 años y no te está funcionando, o 10 años, o un año, ostras, ¿por qué no pruebas por otra puerta? Y a lo mejor llegas al mismo lugar, pero vas a ir mucho más rápido. Porque todo ser humano tiene una llave que abre una puerta perfectamente. Y a veces nos obcecamos en abrir o intentar abrir una puerta que está cerrada para nosotros. No todas las puertas son para todos. No podemos conseguir todo. Puedes ir a por todo, pero no lo vas a conseguir todo. Y hay puertas que nunca se te van a abrir. Totalmente. Y hay que entenderlo. Y esa es la ciencia de la plenitud, de entender que no puedo tenerlo todo, porque no somos dioses. O sea, como bien decías, ¿no? Hay un Dios, hay una energía superior a nosotros, y el ser humano, por esencia, es imperfecto y es limitado. ¿Qué significa? No puedo abrir todo. No puedo ser presidente de Estados Unidos, ser jugador de la NBA. No puedo hacerlo todo a la vez. Entonces, va a haber cosas que voy a tener que dejar atrás. Va a haber puertas que no voy a abrir. Y si una puerta te está costando mucho abrir, es que no es tu puerta, ¿no? Cuando estás en una relación, por ejemplo, y ostras, todo es forzado, ¿qué tal? Peleas, luchas, todo es como que requiere mucho esfuerzo. Cuando una cosa requiere mucho esfuerzo, es que no está madura, es que no es el momento. Y a veces nos obcecamos en decir, no, pero el ego, ¿no? Dice, no, pero yo quiero así. No, pero es que no te das cuenta que esa fruta no está madura aún. Totalmente. Que también hay que dar un matiz en el tema de si no fluye, ahí no es, que también es uno de las ideologías que se está compartiendo mucho a día de hoy. Sí, eso porque ahora estoy en contra también. Nos hemos ido al otro extremo, sí, que literalmente estás en un sitio, hay un mínimo problema y dices, me piro de aquí. Totalmente. Que esto no está fluyendo como debería fluir. Por ejemplo, en el ámbito de la manifestación,
que obviamente te topas con proyecciones de tus sombras constantemente y obviamente vas a ver cortocircuitos en tu proceso, en un cortocircuito que tú interpretes como si no fluye, por aquí no es, literalmente a lo mejor era parte del proceso, que suele pasar muchísimo, además, en el mundo del emprendimiento. Sí. ¿Y cómo reconocer eso? Porque hay mucha gente que dice, es que me está costando mucho tal, y digo, ¿te está costando qué en concreto? Porque depende de lo que te esté costando, cómo lo estás viviendo, desde dónde lo estás viviendo. Todo eso es muy importante para saber si ha sido como parte del proceso o realmente ya te has dado cuenta que por ahí no es, con el tema de la llave que dices, ¿no? Totalmente. Hay que diferenciar entre constancia y obstinación. Obstinado es cuando una puerta ves que no se te abre y tú estás ahí obstinado. Yo soy de la opinión, y por eso también soy coach de manifestación, de que podemos conseguir prácticamente todo. O sea, casi todo lo puedes conseguir. Pero habrán cosas pues, que igual no las puedes conseguir. Y a veces no implica, por ejemplo, me lo invento, estoy intentando abrirme un Instagram e intento hacer publicaciones y no me funciona, y llevo 3 años así. Bueno, igual no quiere decir que te tengas que eliminar el Instagram, pero igual quiere decir que tienes que utilizar otra estrategia. Sí. Esto se llama... tienes que ser... en el tema del goal setting de las metas, lo que tienes que hacer es, tú te tienes que plantear, es como si vieses una película. Tú vas a ver una película y imagínate que entras en una sala de cine y entras en los 5 últimos minutos de la película, cuando ya el protagonista está con la protagonista, todos son felices, ya ha pasado todo, la guerra ha pasado todo y todo está bien. Entonces tú lo que tienes que hacer es plantearte cómo quieres acabar, ¿no? ¿Qué quiero obtener yo de la vida? ¿Cómo quiero acabar? ¿Qué quiero tener de aquí 1 año, de aquí 2, de aquí 50? ¿Cómo quiero acabar yo mi vida? Y a partir de ahí, siempre digo lo mismo, no te preocupes por el cómo, porque el cómo lo pone Dios, el cómo lo pone el universo, el cómo nunca es como tú pensaste, ¿no? Yo quiero escalar una montaña y pienso que voy a ir por este camino, y luego no va a ser ese camino, igual ese camino está cerrado, igual no sé qué, vas a tener que cambiar. Entonces, esto es importante, tienes que tener claro el objetivo, pero tienes que ser flexible en el recorrido. Totalmente. Y la gente no es flexible, es decir, monto una joyería, monto un negocio, y veo que no me funciona, puedo pasarme 10 años más haciendo lo mismo y que no me funcione, o puedo ser flexible. Oye, igual no sé qué, igual no, pues no tengo que vender joyas y tengo que vender pulseras, o igual tengo que vender relojes. O sea, eso es lo que se llama ser flexible. O sea, no hace falta que te vayas a una idea muy, muy, muy diferente, sino que seas capaz de poder virar. Porque si no, en esa obstinación hay un ego muy grande que dice, no, yo quiero hacerlo a mi manera. Y al universo no le importa lo que tú quieres. El universo simplemente son leyes perfectas de causa y efecto. Y como tú no te adaptes o encuentres lo que el mundo necesita, es que al universo le da igual que tú digas, ya, es que yo quiero así. Y dices, pues muy bien, es que así no te funciona. Y es más, parece que el universo simplemente quiere dirección, no quiere planificación. Porque, total. Y yo, por ejemplo, en mis empresas siempre he utilizado un poco esa regla. Y en mi estilo de vida actualmente también. En plan, si me voy de viaje, por ejemplo, yo direcciono cómo quiero vivir el viaje, pero yo no planifico nada del viaje. Entonces, mis viajes son absolutamente diferentes a casi todo el mundo. Cuando llego del viaje, se lo cuento a la gente y es como, ¿qué cojones has vivido? Y digo, solo tienes que direccionar cómo quieres vivir el viaje. Exacto. El viaje se va a formar solo, porque la construcción la hace Dios. Sí. En plan, si tú realmente confías en que el universo te está sosteniendo constantemente y tienes una coherencia interna de lo que dices, de lo que haces y de lo que piensas, el viaje es un viaje, literalmente. No es algo medido que para mí se sale de la naturaleza de la existencia. Sí. Que al final es exactamente lo mismo. Yo muchas veces digo, ser emprendedor es estar mucho más cerca de la naturaleza humana que ser empleado. Porque el emprendedor conecta con el cambio constante y acepta la incertidumbre como parte de la vida. Sí. Y un empleado está intentando poner una falsa seguridad en su vida que realmente es irreal. Porque es que puedes perder el empleo en cualquier momento, igual que puedes no generar dinero como emprendedor. Y por eso cuando quedas con un emprendedor, está vivo, en plan, palpas su vitalidad. Y cuando sueles quedar con un empleado, que no tengo nada en contra de los empleados y tengo muchísimos colegas empleados, obviamente, pero palpas que está como, de alguna manera se ha olvidado de su potencial y por lo tanto vive un poco, pues eso, zombificado. Tienes toda la razón del mundo. Mucha gente se frustra, por ejemplo, cuando los planes no van como él esperarían. Pero detrás de eso es lo mismo. Volvemos otra vez a la obstinación, al ego. O sea, de que el mundo vaya como a mí me gustaría y si el tren no sale a esta hora y si esto no sale... Y al final hay que ser flexible en el recorrido. Porque es lo que dices, es que los planes los pone Dios, no los ponemos nosotros. Y el mundo puede cambiar. Mira, hubo un apagón hace nada, hubo el COVID. Al final...
el mundo... una vez que conocí a un amigo que me dijo, ¿no? Un mentor y una persona millonaria. Es curioso porque la gente de más éxito del mundo, me han venido muchos millonarios y personas de mucho dinero. Me han dicho, Jorge, la manifestación es real. O sea, la gente de éxito sabe que la manifestación 100%. es real. De hecho, cuando un deportista, por ejemplo, está en mala racha, todos nosotros tenemos malas rachas, ¿no? Todos nosotros tenemos momentos más bajos o momentos más buenos. Y cuando un deportista está en mala racha, lo que le hacen una cosa que se llama visualización creativa. Le ponen a ponerse a imaginar cómo era cuando le iba bien, cómo era cuando daba goles, cuando podía hacer el golpe de tenis perfecto. Y solo visualizarlo, ya empiezas a situarte, ya empiezas a crear esa realidad. O sea, realmente la visualización es algo que se utiliza en miles en muchos aspectos y la gente de éxito la conoce muy bien. Pero lo que pasa es que pues, también se ha infantilizado mucho, o se ha simplificado mucho y también pues por eso mucha gente dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y entonces, lo que decías, ¿no? Las personas emprendedoras aprenden a conectar con esta energía, con esta vibración, y aprenden a ser flexibles en el camino. Y eso es muy importante. La flexibilidad es muy importante porque el mundo no siempre va a ir como a ti te gustaría. Cuando yo doy una charla, este es uno de los miedos. Le preguntaron a las personas, ¿cuál es el miedo más grande que tienen muchas personas por encima de morir, hablar en público? O sea, la gente teme más hablar en público que morir, ¿no? O sea, estadísticamente, curioso. Y lo que hago yo con las charlas es precisamente esto. Es el final de la película. Yo cuando he venido a esta entrevista he pensado, voy a dar la mejor entrevista, voy a dar una entrevista absolutamente que lo rompa, y yo me imagino simplemente el final de la película, y el cómo no me importa lo que pase aquí entre medio. Yo tengo en mente este objetivo, ¿no? Y este es una práctica para la vida. ¿Cómo puedo aplicar la ley de atracción a mi vida? Haz eso. Piensa cómo quieres que acabe y sé flexible en el recorrido. Totalmente. Y es algo que he aplicado inconscientemente de alguna manera. Y, por ejemplo, es que para cualquier cosa, ya no para manifestar, pues eso, una casa, un coche, lo que sea, para manifestar un viaje mágico, literalmente. Al final, todo parte de tener una claridad inconsciente de que lo que se está viviendo no le está llenando a la persona. Porque en el momento en el que alguien viaja, por ejemplo, intenta utilizar el tiempo lo más eficaz posible porque sabe que cuando llegue no lo va a hacer y no lo puedo hacer por la vida que está decidiendo tener. Por lo tanto, tengo que planificar utilizarlo de puta madre porque sé que cuando llegue voy a seguir viviendo la misma vida que no me llena y por lo tanto este tiempo tiene que estar súper bien empleado porque mi vida en general no está así y se está manifestando de alguna manera porque eso, alguna vez he viajado con alguien. Obviamente que casi todo el mundo viaja así, ¿no? Quiero visitar el museo de no sé qué, quiero llegar a no sé dónde, quiero hacer el recorrido de no sé qué, y de repente le digo, escúchame, fluye. En plan, y yo no voy a decir que vamos a fluir, ¿eh? Simplemente vamos a ir con lo que la realidad nos esté presentando, y si tenemos que ir al museo ese, vamos a acabar en el museo ese, pero déjate ahí llevar. Y que al final es soltar el control, que es que todo se resume en lo mismo en la vida, porque siempre hay algo más grande que nosotros dirigiéndonos. Por mucho que nosotros nos creamos directores y protagonistas. Y cuando se acepta eso también, es que la vida es muchísimo más mágica de lo que la gente se puede llegar a pensar, que es lo que he intentado compartir toda mi vida. Disfruta aprendiendo, lo creo, literalmente, para decirle a la gente, la vida es mucho más mágica de lo que siempre nos han vendido. Yo, a los 18 años, me voy a Asturias a la universidad. Yo vivía en Javea, me voy a 8 o 9 horas. Me iba a ir a Estados Unidos. Bueno, me voy a Gandía al dentista. Yo me iba a ir a Estados Unidos, a Princeton, iba a ir a estudiar, donde estudió Albert Einstein. Wow. Ya tenía hablado con mi asesora, me iban a becar, sacaba muy buenas notas, sacaba todo 10 y tal. De repente me meto en una calle para ir al dentista a 1 hora de mi localidad y me encuentro al mejor profesor que había tenido nunca. Y de repente me dice, Christopher, ¿has tomado la decisión ya? Quedaban como 3 o 4 meses. Y le digo, sí, me voy a Estados Unidos. Y de repente me dice, ¿cómo? Y me dijo, ¿te has dejado seducir por el marketing estadounidense? Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, ¿tú crees que por pagar más vas a obtener una información más profunda? ¿Vas a obtener más conocimiento, realmente? Y me acuerdo que yo estaba con mi madre ahí y me quedé mirándola y dije, hostia, esto obviamente ha llegado porque yo tengo dudas al respecto. Y esta persona ha venido a traerme la duda que yo tengo de alguna manera. En ese momento digo, vale, la vida me ha traído esto, tengo que pensar al respecto, porque al final, para mí la vida no te trae lo que tienes que hacer, simplemente te trae lo que tú ya tienes en ti y para que tú tengas la conversación más directa contigo, pues te la manifiesta de esa forma. Sí. Porque mucha gente confunde señal con
por ahí es. Y para mí, que esa persona viniera simplemente me hizo como darle más energía a la duda que yo tenía. Entonces, al final, bueno, acabo yéndome a Asturias. Nada más llego a Asturias, la persona que me alquila la casa, nos hacemos amigos, el agente inmobiliario. Y un día estaba él alquilando una propiedad y un señor que conoce me dice, tienes que conocer a un señor que acabo de conocer, porque creo que vais a conectar de una manera increíble. Yo ahí tenía 18 años. Y me pone una cena con ese señor. Ese señor a mí me abre las puertas del cielo. En plan, yo ya estaba bastante conectado con todo este mundo porque siempre he sido como muy inquieto desde pequeño y tal, pero el señor me invita a cenar a su casa. Vivía en la montaña con su mujer y parecía de película eso. En plan, no había nadie más alrededor. Y de repente me dice, si has venido aquí es por algo, ¿vale? Y lo que vas a ver aquí te va a cambiar la forma que tienes de ver el mundo en general. Y de repente me dijo, estábamos hablando un poco de todo, y de repente me dice, ¿quieres ver cómo se encienden y se apagan las luces en esta casa? Y de repente se pone, ahora. Y de repente empiezan las luces. Pum, 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 pum. En plan, la casa estaba llena de entidades, ¿vale? Porque él se dedicaba y se dedica a hacer limpiezas, pues, tipo exorcismos y demás, aparte de otras muchas cosas, hace tarot y demás. Pues bueno, el señor, bueno, yo me quedo bastante flipando en ese momento. Yo ya había tenido contacto con el mundo más allá de la ciencia, que lo llamo yo, ¿no? Y de repente me dice, queremos decirte, mi mujer y yo, que te queremos informar sobre todos los conocimientos que tenemos, que la gente de la élite, que es de lo que siempre se habla, la gente de la élite tiene muy integrado todo este tipo de información para llegar a todos esos sitios y sentimos que tú estás preparado para esto. Has venido aquí y vas a ser la primera persona que reciba esta información. Y lo primero que me dijo es, te voy a enseñar cómo enviar un mensaje telepático. Wow. Esta es la experiencia más increíble que yo he vivido en mi vida. Wow. El señor me dijo, dame un nombre, un apellido y un mensaje. Yo estaba, toda esa realidad, yo la tenía medio integrada, pero un mensaje telepático tal cual, yo no había vivido una experiencia así en mi vida. Le doy un nombre, un apellido y un mensaje. Me dijo, en un periodo de 21 días, la persona va a recibir este mensaje y tú vas a recibir de alguna manera que esa persona ha recibido este mensaje. Yo nunca he tenido redes sociales, la gente nunca ha sabido dónde yo estaba. En plan, yo llevaba ahí como 2 o 3 meses en Asturias. Me voy a Austria solo, de vacaciones a Viena, a los 5 días o así. Llevo 5 días en Viena y tal, y de repente voy caminando por una calle que me acordaré toda mi vida y recibo un mensaje de la persona en cuestión. Yo no hablaba con esa persona hacía 3 meses. Esa persona no sabía nada de mí. Y de repente me dice, Cristo, porque estamos ahí medio discutidos, me dijo, Cristo, lo siento por hablarte, pero tengo que decirte esto. Iba caminando por la calle, me ha parado una señora y me ha dicho lo siguiente. Y te lo juro que he sentido que eras tú. Y se me puso la piel, tío, que dije, ¿qué acaba de pasar aquí? En plan, yo en ese momento es como que algo de mí dejó de creer en todas las limitaciones que tenemos como humanos. Perdiste el miedo. Sí, yo ya no he vuelto a creer o no creer. Yo ahora ya estoy como entregado a la existencia. Ya la gente que me viene a decir, ¿pero tú crees en esto? Digo, yo no creo en nada, tío. En plan, en el momento en el que experimentas una cosa, no tienes que creer en nada. Exacto. En plan, para mí está el creer en algo, el no creer en algo o experimentarlo. Cuando tú ya has experimentado algo y lo has integrado en tu realidad, nadie te va a venir a decir que tú no has vivido eso. Sí. Y por eso, que es lo que siempre me ha parecido súper curioso, este tipo de temas como el que tú tratas de la ley de la atracción y la abundancia, hay gente que vive con eso en el día a día, sí, a otros niveles. Sí. Y es para que la gente entienda que esos poderes son reales, sí, y que los podemos manifestar cualquier persona, sí, pero es otro nivel de existencia. Yo cada vez que hablo con este señor, que vive en otro planeta, literalmente, y es colega, que tiene 60 y pico años, pero somos amigos desde hace mucho tiempo, cuando hablas con ellos dices, hostia, puedes vivir la realidad que quieras a cualquier nivel. Es que no hace falta que solo lo enfoques en ser rico, que es hacia donde va la tendencia un poco, ¿no? En redes sociales y tal. Es que puedes manifestar, sí, lo que te dé la gana, tío. Sí. Lo que te dé la gana. Puedes eliminar cualquier tipo de creencia. Puedes proyectar un ente y que tengas un ente en tu casa, porque realmente es una proyección de tu miedo tan latente que tú mismo veas ese ente delante tuya. Que me ha pasado a mí, por ejemplo.
Y al final es eso, es como que te hace ver lo pequeño que eres y lo poderoso que eres a la vez. Porque al final, a mí, por ejemplo, eso me ha hecho ser mucho más responsable con lo que pienso, digo y hago. Porque cada vez que voy a decir algo, digo, me estoy hechizando y estoy hechizando al resto. Sí. Entonces tengo que tener mucha más responsabilidad con lo que digo. Sí, no. Es que hay muchas más cosas de las que vemos. Nuestra mente y nuestro sistema de percepción es limitado. Entonces nuestro sistema perceptivo percibe lo justo para vivir. De hecho, en la glándula pineal, una de las cosas que hace es que limita la información. El cerebro podría recibir muchas más cosas, podría ver, escuchar, oír, sentir muchas más cosas, pero una de las cosas que hace la glándula pineal es reducir la información. Por eso cuando la gente toma una seta, que no hace falta, yo no soy partidario de tomar drogas, pero de hecho una de las cosas es el DMT, la dimetiltriptamina, que, por cierto, se puede segregar de manera natural en el cerebro, es decir, mediante ciertos estados de relajación, por ejemplo, con la noche, cuando hay privaciones de luz. Hay ciertas características, ciertas cosas que hacen que la serotonina y la melatonina se transformen en dimetiltriptamina y teóricamente, o sea, es esta dimetiltriptamina la que hace que podamos percibir otros estados de conciencia, otras que podrían llamarse entidades. Lo que está claro es que hay otros mundos viviendo, hay otras percepciones. Por ejemplo, lo que dicen los físicos, el otro día estaba hablando con una física cuántica que tuve, yo creo que la conversación más increíble que he tenido en toda mi vida, una física cuántica que está estudiando el mundo de la manifestación desde el punto de vista, ha estudiado en Harvard y está estudiando la manifestación desde el punto de vista de la física cuántica y es absolutamente increíble. Y dice... una de las cosas que tenemos es que nuestra visión del tiempo es lineal, pero en realidad el tiempo no es lineal. Nosotros lo percibimos así por nuestro cerebro. Es que el ser humano es tan tonto que cree que como tú percibes la realidad es como la realidad es. Y no tiene nada que ver. Es como nuestro cerebro, limitado dentro de su limitación, percibe la realidad. Pero los científicos dicen que el tiempo no es como nosotros lo percibimos. Nosotros percibimos lineal porque nacemos, morimos y tenemos este periodo de tiempo limitado. Que al mismo tiempo es lo que le da sentido a la vida, el hecho de que las cosas sean limitadas, ¿no? Y de que, oye, pues podamos hacer cosas. Pero existen muchos más niveles de realidad, existen muchas más dimensiones, existen muchas más cosas y nosotros en nuestro falso orgullo científico de pensar que lo sabemos todo y de que las religiones son tonterías y de que lo que decían los antiguos, tenemos que recordar que los chamanes, toda esta gente, los magos, gente que llevan 100.000 años en la historia de la humanidad. Total. Y si tú miras una tribu en la selva, por ejemplo, son gente muy práctica, o sea, son gente que vive para vivir, para sobrevivir, y si algo no les hubiese estado haciendo ningún resultado, no lo seguirían haciendo. Y siguen haciendo estos rituales y siguen haciendo todas estas cosas porque realmente hay otros niveles de realidad y hay gente, y es verdad, que vive en otro nivel de realidad y tiene un nivel de percepción increíble. Yo creo que hay dos cosas que creo que me vas a entender muy bien. Hay dos direcciones de la ley de atracción. Hay una dirección hacia arriba y una dirección hacia abajo. Me explico. Hay una dirección que es yo, desde mi ser, como desde mi avatar, como Jorge, que desea algo. Y me voy al mundo de arriba, visualizo algo, quiero tener una mansión, quiero tener un coche, quiero tener... Esto en realidad son pasatiempos, pero bueno, es una manera, ¿no?, de poder utilizar mi poder, desde abajo hacia arriba. Pero luego hay un poder o hay una dirección de la ley de atracción de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? De todas las posibilidades cuánticas que tú tienes en tu vida, hay una o hay algunas que estás más inclinado. Y esas son las famosas premoniciones. La de cuando ves dos caminos y dices, tengo que ir por aquí, o tengo que irme de viaje aquí, o tengo que irme a Galicia, o tengo que ir... Algo te dijo que no tomases ese vuelo a Estados Unidos y que ese viaje era importante, lo que tenías que hacer. Entonces, esta es la dirección. O sea, podemos ir... En este caso, tú al principio estabas pensando desde abajo hacia arriba, es decir, desde tu yo, quiero conseguir mi objetivo y me voy a ir a Estados Unidos. Ahora bien, hay otra dirección que es desde arriba hacia abajo, que es, ostras, el destino mismo te está llamando y te está diciendo, no, ves por aquí. Entonces hay dos direcciones. El ser humano tiene la capacidad de desdoblar el espacio-tiempo y decir, no, yo quiero irme para aquí, quiero irme a Estados Unidos. Tienes esa posibilidad. Pero al mismo tiempo tienes otra, como una especie de premonición o alguien que te conoce o que tiene ese poderes que te dice, no, tú tienes que ir por aquí. Uno de mis mentores, de mis maestros, estaba esperando un avión, iba a salir ahora el avión y dijo, no voy a coger este avión. El avión sale, choca y mueren todos. Hostia. Qué fuerte. Es que al final es eso, como que todo el mundo hemos palpado esto de alguna manera, ese gut feeling que llaman en Estados Unidos. Exacto.
con el que cada vez te puedes familiarizar más y aumentar el volumen de eso, porque al final es como que cuanto más lo escuches, es como el tema de la intuición y de todo, que al final viene un poco todo de lo mismo, ¿no? Más armónica va a ser tu vida. Porque muchas veces, incluso sintiendo eso, nos metemos en situaciones que sabemos que no tenemos que ir y decimos, hostia, es que sabía que no me tenía que meter aquí y me he metido igualmente. Sí. Entonces, cuanto más coherentes seamos con ese gut feeling, pues vamos a tener una vida mucho más alineada. Que era una de mis últimas preguntas, que ahora después pasaremos ya a la parte personal, es ¿cómo puede saber una persona si está viviendo realmente en abundancia? Porque claro, al final, como hay un montón de malinterpretaciones en todos estos temas, la gente piensa que vivir en abundancia es tener la cuenta llena, ¿vale? Bien. Pero más allá de eso, ¿cómo una persona puede saber si realmente vive desde la abundancia o desde la sombra? Bien. Abundancia, si lo miras en el diccionario, significa variedad de opciones. Y escasez significa depender de una o muy pocas fuentes para tu supervivencia. Es decir, la palabra escasez ya nos dirige al término supervivencia, sobrevivir y una sola opción. Una persona escasa es una persona que solo depende de una relación, de un negocio, y cuando se le cae esa única fuente de luz o de energía, su vida se viene abajo, ¿no? La persona que, me ha dejado la pareja y mi vida se ha venido abajo. Me ha dejado, mi negocio se ha ido, porque son personas escasas, porque escasez significa tener pocas opciones en tu vida. Y eso es lo que, al final, un animal también tiene muy poca. Si yo, por ejemplo, digo, yo ahora tengo un gato, ¿no? En mi casa, si yo puedo predecir muy fácilmente qué va a hacer mi gato. Yo cuando llegue sé que estará o en la cama o en el sofá, porque un animal tiene muy pocas opciones. Claro. Y eso, a veces la persona que vive en escasez es igual, o sea, es más o menos predecible, ¿no? Decir, vale, sé que estará o en el bar, o estará aquí, o estará viendo el fútbol, o estará... No, es una persona que vive en escasez. Ahora bien, una persona que tiene muchas opciones, que es un ser humano, lo que es un ser humano de verdad completo, es una persona que tiene muchas opciones. Por eso dicen que la naturaleza nos ha intentado eliminar muchas veces. Lo que pasa es que el ser humano es tan raro que nunca hace lo que tendría que estar haciendo, siempre está haciendo otra cosa, y la naturaleza nos ha intentado eliminar, pero no puede, porque siempre estamos haciendo otra cosa, si nos escapamos, ¿no? Entonces, un ser humano desarrollado es un ser humano con muchas opciones, con un abanico muy grande. Y eso se llama la vasija. ¿Cómo amplío mi vasija? Cuando tengo muchas opciones. Oye, que no me funciona este negocio, voy a montar otro. Que no me funciona así, voy a montar lo otro. Es una persona que siempre tiene opciones, siempre tiene posibilidades. Está muy abierto a su potencial. Entonces, ¿cómo sé cuál es si vivo en abundancia? Si tengo muchas opciones. El dinero es una de ellas, pero no es la única. O sea, y de hecho el dinero no es lo importante. Lo importante es convertirme en una persona de valor y el dinero viene solo. No te preocupes por el dinero, porque si solo te preocupas por el dinero, lo vas a bloquear. Si solo te preocupas por la pareja, si solo te preocupas por eso, lo vas a bloquear. Totalmente. Yo siempre he dicho también una cosa que siempre me ha parecido interesante, que la gente que tiene una necesidad satisfecha tiene una necesidad sin resolver del mismo tamaño. Por ejemplo, Justin Bieber es multimillonario, pero si, por ejemplo, quiere estar con una mujer con la que no puede estar, tiene la misma necesidad del mismo tamaño que tú tienes con el dinero. Porque mucha gente asocia a gente rica, no tiene que preocuparse de nada. No. Ser rico también es, es mucho más difícil, yo creo, que ser pobre. Porque al final la pobreza te hace centrarte meramente en la supervivencia y la riqueza te da una variedad de opciones que, como no sepas sostenerla, literalmente vas a entrar con el sinsentido vital, que he conocido también a gente rica. Y tienes que estar preparado para ser rico. Para ser pobre lo tienes y punto. En plan, te lo comes con patatas. Sí. Pero para ser rico, o estás preparado, o entras en depresión, te quieres suicidar, porque tienes que... pues eso, tienes la vasija más grande y como no sepas sostener eso, es mucho más peligroso para una persona. Exacto. Es lo que decíamos antes, creo que no lo hemos dicho fuera de cámara, pero la gente que tiene un deseo muy grande son vasijas grandes, para lo bueno y para lo malo. O sea, tú y yo por lo menos, o sea, hasta que no supe cómo encauzar mi energía... yo encauzaba mi energía en cosas negativas, en cosas que no eran buenas para mí ni eran buenas para el mundo. Entonces, un mentor me decía, un casino está lleno de grandes vasijas, una discoteca por la noche está lleno de grandes vasijas, o una persona que le ha cogido un brote psicótico, ¿no? O sea, puede parecer contradictorio, pero son personas que potencialmente pueden llegar a mucho más porque tienen una visión, tienen un deseo muy grande, y ese deseo bien encauzado puede producir cosas increíbles. De hecho, gente muy exitosa, pues que ha pasado por periodos de drogadicción o ha pasado por periodos de X cosa, ¿no? Pero es enfocar esa energía, esa pasión o esa obsesión hacia algo productivo o hacia algo que pueda producir un cambio, ¿no? Y ese yo creo que es una de las cosas más importantes. Totalmente, porque al final, por ejemplo, el tema de
Hubo un maestro también que tuve que me daba clase de filosofía justo en Asturias, filosofía gratuita, que al final, bueno, me acabé enterando de que era una secta aparentemente, en Nueva Acrópolis, que, bueno, Wow. yo disfruté mucho, la verdad, de estar allí, que iba solo yo a hablar con el señor y al final me dijeron que estaba preparado para empezar a dar mentoría a gente, pero bueno, que al final se habla de sectas hoy también en día, hoy también, que parece que cualquier tipo de pensamiento claro, organizado y demás es una secta, ¿vale? Pues él me hablaba mucho del Kamamanas, que es como una energía mental que tenemos que si tú tienes un gran Kamamanas, tienes que saber dirigirlo, que es lo que tú has dicho Exacto. con otras palabras de alguna manera, ¿no? En plan de que él me decía que yo tenía mucho Kamamanas y que en el momento en el que yo no dirigiera conscientemente mi energía, esa energía iba a ir en mi contra. Sí. Y que no hay otra posibilidad. Sí. En plan, va a tu favor o en tu contra. O manifiestas o estás en caos. Solo hay dos opciones. O sea, en la vida, o lo único que existe es magia o caos. Si no estás utilizando tu magia o tu poder para materializar la vida que quieres en algo productivo, estás produciendo caos. Sí, sí, totalmente. Pero, ¿y por qué porque hay gente que se supone que tiene menos Kamamanas, por lo que me decía el señor? Entonces, Porque tienen menos deseo. ¿y de qué depende el tener más o menos deseo? En plan, ¿está relacionado con la genética? Todos tenemos, lo que pasa que mucha gente se priva el deseo. Yo, por ejemplo, durante un tiempo me hicieron ver o creí, a través de una falsa espiritualidad, que tener deseo era malo, que tenía, por ejemplo, si a una chica me gustaba, hacía ver como, no, pues voy a hacer ver como que no, porque no tengo que mostrar que me gusta, o algo, ¿no? Quería conseguir algo, no, porque viene de lejos. O sea, empezaba como a darle muchas vueltas Sí, sí. y empezaba a minimizar mi propio deseo. Digo, pero, y esa ha sido mi época más escasa, más de escasez. Entonces, cuando aprendí a hacer las paces y a decir, oye, no pasa nada por tener un deseo, somos humanos, puedo querer algo, y no hay nada malo en quererlo y en ilusionarse por algo, y no pasa Total. nada. Y si fracaso, pues fracaso, no pasa nada, ¿no? Pero esa es la magia. Entonces, pero sí. Muchas veces hay personas que no tienen ese deseo. Yo no sé si es algo genético o es algo del alma. Creo que hay gente que tiene una vasija más grande. No sé si se puede entrenar. Yo creo que se puede entrenar. Pero también creo que hay mucha gente también que se priva del deseo porque tiene miedo al fracaso, tiene miedo a lo que va a pasar. Digamos que de alguna manera le han enseñado que eso no es, que es difícil, que ganar dinero es difícil o que ganar dinero es malo. Uno de los primeros errores con el tema del dinero es que mucha gente tiene una visión negativa del dinero. Entonces, ¿cómo vas a conseguir algo si ya crees que es negativo? Porque nadie quiere ser mala persona. Entonces, yo pienso que tener dinero me va a hacer mala persona, ¿cómo lo voy a conseguir?